nos toca hoy desarrollar en este ciclo de resúmenes de doctrina católica el tema 32, que habla de los 10 mandamientos como prólogo, el decálogo, al primero de ellos, que si el tiempo no lo impide, también desarrollaremos ahora a continuación. Todos conocemos la escena del joven rico, que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor, dándolo por obvio, le dice: pues ya sabes los mandamientos. ¿Y cuáles son? El primero, y le va repasando mentalmente ante el chaval los 10 mandamientos, empezando por el primero: amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma. Y luego viene la lista de los 10 más, el decálogo, y el Señor sonríe viendo cómo este joven le contesta que desde su juventud lo fue viviendo. Nos puede parecer natural, pero habría que profundizar en ello, el hecho de que con nuestra conducta nosotros nos transformamos. Y es que justamente el hombre es hijo de sus obras, entre otras cosas. Y el joven rico ha ido configurando la belleza de su alma con ese hábito de cumplir las cosas que están mandadas. Guarda los mandamientos, le dice el Señor. Serva mandata. Hemos visto más de una vez, sin duda, representaciones del descenso de Moisés del Sinaí con las tablas de piedra, las tablas de la ley. 2 tablas, así le pintan. En un lado, el 1, el 2 y el 3 en números romanos, y en el otro, del 4 al 10 en números romanos. Una división que es asimétrica y sin embargo tiene mucho que entender, y es que la primera tabla es lo que se refiere a el honor de Dios. La segunda tabla es el provecho nuestro y del prójimo. Sin duda que muchos de vosotros recordaréis haberlo aprendido esto así en esta formulación, desde pequeños en las catequesis. El decálogo tiene 2 tablas: honor de Dios, provecho nuestro y del prójimo. Y son, además, esos enunciados de los 10 mandamientos, proposiciones accesibles a la razón. Son de ley natural, se suele decir así. Unos son positivos y otros negativos. Y conviene tener en cuenta que esto no es una cosa como casual, porque dicen los moralistas, y enseña así la doctrina moral católica, que los mandamientos negativos son absolutos morales. Significa que se trata de normas de conducta en las que no cabe pensar siquiera en hipótesis que excusen de hacerlo. Quizá pueda decir, pongamos un ejemplo, el tercer mandamiento, no, el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Este es un mandamiento positivo. Es decir, el enunciado es hacer algo. En cambio, hay otros mandamientos: no mentirás, no cometerás acciones impuras, por ejemplo, en que el precepto es negativo, es decir, consiste en prohibir algo. Pues bien, la prohibición es algo universal y por eso no cabe una hipótesis en que el sexto mandamiento o el mandamiento de no mentir puedan tolerarse. En cambio, honrar padre y madre, mandamiento positivo, permite la flexibilidad de interpretación, vamos a decirlo así, de que es un mandamiento que según las circunstancias incide más o menos en nuestra conducta e incluso algunas veces puede ser suspendido. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide, pidiéndonos algo que va para el honor, por ejemplo, de Dios o de la Iglesia, que pueda dar un disgusto a nuestros padres. Y por tanto ese disgusto está tolerado. Es una posibilidad. No nos vamos ahora a detener en esta distinción de los mandamientos negativos que son absolutos morales, son universales,
y los mandamientos positivos, sino que basta dejarlo ahí porque es un tema de la moral fundamental, más que de ahora, de lo que intentamos hacer en este rato de conversación o explicación, sobre todo del primer mandamiento. Así que abordemos ya el primer mandamiento de una manera directa. El primer mandamiento es doble. Amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma. Y también por ese amar a Dios tiene que estar inscrito en los demás amores. Al prójimo tenemos que amarlo en rectitud de orientación, de forma que en ese amor nuestro a los demás esté inscrito el amor de Dios. Veámoslo ahora de una manera más detenida. Amar a Dios, lo primero que nos pide, es una recta noción de lo que es amor. Y no estaría de más repasarlo. ¿Qué es amar? Mirad, se han hablado probablemente miles de libros están escritos sobre este tema. Se habla tanto del amor en tantas interpretaciones. No conviene, no podemos olvidar claro, las grandes palabras son susceptibles de grandes traiciones. ¿Cuántas veces se llama amar a lo que es odiar prácticamente? Amor es buscar el bien de la persona amada. Y digo buscar porque solo en el caso de Dios mismo, el amor de Dios, habría que decir hacer el bien a la persona amada. Me explicaré. Dios es omnipotente. Por tanto, no cabe la hipótesis de que alguna vez pretenda nuestro bien y no lo consiga. Por tanto, el ámbito del amor que Dios nos tiene es el ámbito de los bienes que nos da o que nos hace. En cambio, por nuestra parte, en la medida en que estamos llamados al amor, estamos llamados a intentar el bien del prójimo, de los que tenemos al lado. Y también, no os escandalice, a buscar el bien de Dios, porque podemos buscar lo que a Dios honra. Esto es algo que está en nuestra fuerza y algo que llena de gozo a los bienaventurados en el cielo. Qué bonito es saber, yo puedo ante Dios hacerle el bien. Y si yo no me porto así, así o así, Dios se queda sin una dosis, permitidme esta palabra, de la medicina, de la farmacología, de lo que yo puedo hacer por él. En cambio, a veces con respecto al prójimo, yo si le digo te amo a alguien, lo que tengo que recordar es que no es sincera ni objetiva esa palabra si no le hago el bien. Hay filósofos, estoy pensando en Piper, Joseph Piper, que en su tratado sobre el amor, sobre las virtudes fundamentales, la caridad, se detiene con especial agudeza en este punto, que plantean de una forma rigurosa, metafísica, hay que decirlo, cuál es la sustancia, la esencia del amor. Y dice que amar, es un sí a la existencia de la persona amada. Recuerdo con agrado una felicitación un poco filosófica que en una ocasión oí. Oye, fulanito, cumples hoy años. Tal día como hoy, el universo se enriqueció con tu presencia. Una felicitación curiosa, ¿no? Y es porque, podríamos decir, cuando tú apareciste en el universo se enriqueció, mejoró. Por tanto, qué bien que hayas nacido, qué bien que estés ahí. Qué tristes serían las cosas si tú no existieras. ¿Veis? Un sí a la existencia. Porque existes, yo me alegro. Y es una cosa buena el que existas. Por tanto, yo te amo en la medida en que incremento tu ser, hago que seas más hondamente, mejor y más para siempre. Y eso es amar. Y eso está en nuestra mano. Cuando ayudamos a la gente, les ayudamos a que se acerquen a una plenitud. Y si no, no les amamos. Tenemos que ser amores, tenemos que hacer para el prójimo. Si Dios nos pide que amemos al prójimo, amar a Dios y al prójimo, es que tenemos que tener una actitud de arrimar el hombro, de hacer lo que esté en nuestra mano para que la gente vaya acercándose a una plenitud. Buscar el bien de la persona amada, un sí a su existencia, eso es amor.
tanto cara a Dios como a los demás. Y este amor, el amor a Dios, tiene que estar inscrito en los demás amores al prójimo. Pensad, por ejemplo, en el tema de si debemos estar amando siempre al Señor. Yo recuerdo cuando de pequeño tuve que aprenderme el catecismo de memoria, eh, pues con las palabras preguntas y respuestas. Eh, Ante el momento de la pregunta, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? La respuesta que había que dar era estar dispuesto siempre a perderlas antes que ofenderle. Es un planteamiento radical de la cuestión. Pero me gusta más, es exacto, lo que podríamos deducir de un comentario, tengo aquí, lo tengo delante en esta ficha, que le tengo especial aprecio, de Santo Tomás en su explicación acerca de los dos preceptos de la ley de Dios, amor a Dios y amor al prójimo, y comentando al pueblo de Nápoles estos dos preceptos, se fija en Isaías. La cita de Isaías quizás os suene a nuevo. Dice así, en el capítulo 28-20, la cama es estrecha y uno de los dos se cae. Manta pequeña no cubre a dos. Parece mentira. Dice, Isaías, como el maravilloso profeta que eres, que te dediques a decir estas cosas de las camas estrechas. Y sin embargo está hablando el Espíritu Santo. Me explico. Porque bueno, se explica Santo Tomás de Aquino. Os lo leo. En este texto dice, escribe Santo Tomás de Aquino, al corazón del hombre se le compara con una cama estrecha y con una manta pequeña. Repito la cita. La cama es estrecha y uno de los dos se cae. Manta pequeña no cubre a dos. Y sigue Santo Tomás de Aquino. Ya es estrecho el corazón humano para Dios solo. Porque, como dice San Juan, Dios es más grande que nuestro corazón. Si además das en él entrada a otras cosas, arrojas a Dios. En ese momento se llena de luz, de plenitud. Es una buena interpretación de este maravilloso teólogo que es Santo Tomás de Aquino. Claro, si nuestro corazón es tan pequeñito que ante el Dios infinito al que tenemos que querer, metemos en ese hueco de nuestro corazón tan estrecho otros amores, arrojamos a Dios. ¿Veis? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y tenemos que hacer compatibles, tenemos que inscribir el amor a Dios en el amor al prójimo. Yo no amo a alguien si amar es hacerle bien a la persona amada, si es un sí a su existencia, si es un hacerle cada mejor, más y mejor lo que ya es o ha sido incubado cuando Dios lo ha creado de la nada. Entonces, evidentemente, si yo restringo el dar al prójimo el mensaje cristiano o lo que le va a llevar al cielo o le va a hacer feliz tanto en esta vida como en la otra, y si esto no lo hago, no estoy amando al prójimo. Por tanto, ahí hay, en esa plenitud del mensaje cristiano, en ese vivir los mandamientos, en esa santificación a lo que somos llamados los cristianos, ahí está la clave del vivir el primer mandamiento. Tenemos que entender las cosas así, aunque luego, poco a poco, haya que ir perfilando los modos de hacer. Sigamos. El primer mandamiento, dicen los tratados, es doble. Amar a Dios y amor inscrito a los demás amores, y ese amor se llama caridad. Enuncio los cauces de este amor, aunque ya he insinuado que la manera más plena es tener una idea clara de lo que es el espíritu apostólico cristiano. Poner a Dios como nuestro fin en nuestra conducta. Señor, esto que hago, lo hago porque te gusta y teniendo en cuenta que te gusta. Y quiero, además, hacer las cosas lo mejor posible para alegrarte. Estoy amando a Dios. Este amor a Dios es también todo lo que consiste en obedecerle. Todos los 10 mandamientos, las leyes de la Iglesia, las normas de conducta racional, estos son cauces para el cumplimiento del primer mandamiento. Tengo aquí anotado también, en el amor
En el cumplimiento del primer mandamiento se inscribe el reconciliarme con Dios si le ofendo, el pedirle perdón. Y algo que la gente se suele olvidar, cuanto antes le pida perdón, mejor. Yo amo a Dios más si, como la sangre acude enseguida a la herida para combatir los gérmenes de infección, si me arrepiento enseguida y no si lo demoro. ¿Sabéis por qué es una norma cristiana el confesar al menos una vez dentro del año? Porque si una persona se ha apartado de Dios y no se reconcilia con Él durante un año, esa demora tiene como la equivalencia de una nueva ofensa. Se ama a Dios pidiéndole perdón cuanto antes. Y qué felicidad además da eso. Reconciliarse, por tanto, si se le ofende, cuanto antes. Rezar. Se ama a Dios dirigiéndonos a Él, contándoles nuestra intimidad. A las tres divinas personas podemos hacerlo. Con esos 4 ámbitos de la oración que aprendemos porque son los 4 fines de la misa. Alabándole, dándole gracias, pidiéndole perdón y pidiéndole lo que necesitamos. Todas esas 4 cosas son formas de amar a Dios. De la misma manera, pensamos, por ejemplo, en nuestra madre. Si le pedimos algo que necesitamos, a nuestra madre le hacemos feliz. Dios es feliz dándonos lo que nosotros le explicamos. Señor, necesito esto, está en tu mano, dámelo. Un cauce para el amor de Dios es rezar. También dándole culto, público y privado, cuando convenga y según las pautas que nos enseñan en la Iglesia, pues entonces ese impulsarnos, ayudar, corresponder a los esfuerzos de los demás para que el Señor sea honrado en la vida social, de la misma manera que en la vida familiar o personalmente, el culto, yendo a misa, contribuyendo al esplendor de las funciones sagradas, es una forma de amar a Dios. Y además, también es formas de amar a Dios la práctica de las virtudes de la esperanza y de la fe. Porque lo que hemos estado es desglosando en la forma de querer a Dios con la caridad. Recordemos, pues, las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De modo que la caridad, cauces, los ya dichos. Fe, creer. El Señor nos cuenta su intimidad, se asoma a nuestra vida. Las Sagradas Escrituras, los textos de la Biblia, pues que debemos conocer, son cauce de lo que el Señor desea o quiere que sepamos. Por tanto, el desinterés ante esos textos es quebrantar el mandamiento del amor de Dios. El tener un amor a las Sagradas Escrituras. Aquí tengo sobre la mesa el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo. Todo esto es una forma de quererle. Es asumir su revelación, empaparnos de ella, escuchar cómo nos lo propone la Iglesia. Bien, y también, evidentemente, en la medida en que el magisterio de la Iglesia y la tradición son cauces de lo que el Señor, de lo que Dios nos revela, pues conocer eso que está indicado en esas fuentes es una forma de amar a Dios. Dios está, por otra parte, empeñado en llevarnos al cielo. Luego, ya hemos visto cauces para el primer mandamiento: la caridad, la fe, la esperanza. Os decía, Dios quiere llevarnos al cielo. Pues entonces, contar con que eso es así y descansar en esa voluntad del Señor es una forma de quererle. Porque, bueno, evidentemente, si Dios muestra interés en algo que nosotros no mostremos interés en lo mismo, no es cosa de buenos hijos. El sentido de nuestra filiación divina y la confianza en que al que hace lo que puede, Dios no le negará su gracia. Y por tanto, si no nos empeñamos en no ir al cielo, el Señor nos tiene preparado un lugar allí y quiere que seamos felices durante toda la eternidad. Esa ciencia de la esperanza cristiana es una forma de amar a Dios maravillosa, ¿no os parece? Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia.
Pero os decía que el decálogo tiene mandamientos positivos, mandamientos negativos. Y algunos de los mandamientos tienen las funciones, los dos niveles de positividad y negatividad. Me refiero a que cómo se viven los mandamientos, os he explicado los cauces. Pero ¿cómo se quebrantan? Veamos el aspecto negativo del primer mandamiento, lo que podríamos llamar en terminología clásica pecados contra el primer mandamiento. Contra la fe, el ateísmo, la superstición, dar crédito, a, como o sea, pensar que es verdad lo que nos llega de una manera esotérica, al margen de lo que el Señor ha juzgado, que nos hace falta, es, pues eso, es ponerle en descrédito. La verdad, tampoco se trata de esforzarse uno en poner calificativos a las acciones despectivas respecto a hacer las cosas mal, que inventiva tenemos a veces, demasiado. Bueno, absolutamente excesiva. La superstición, la herejía, el ateísmo, la consulta, el hacernos criterios con autores, ideologías o temas que apartan de la fidelidad cristiana, todos esos son pecados contra el primer mandamiento. Y concretamente, todos aquellos que atentan contra la fe. Contra la esperanza, la presunción. El que dice, bueno, como Dios es bueno, Dios me llevará al cielo, no me tengo que preocupar. Él es omnipotente, ya se preocupará él. Y entonces, el marginar toda la conducta cristiana y el no vivir cristianamente pensando en que, bueno, confiando neciamente en que Dios lo hará todo, Dios no quiere llevarnos al cielo en contra o al margen de nuestra voluntad. Por tanto, contra la esperanza está esta actitud, que es una lesión del primer mandamiento, de la presunción, que se llama así. Y por otra parte, también creo que conviene recordar la tibieza o el sacrilegio. Son pecados contra el primer mandamiento. La tibieza por falta de amor. Poner el amor a Dios detrás de otros amores. No se trata de que no nos parezca bien amar a Dios, eso ya sería el acabose, sino decir, bueno, de acuerdo, de vez en cuando de la semana le doy un ratito el ir a misa y además lamentando que sea larga. Y todo lo demás para mí. Eso se llama tibieza. Es decir, nos parece excesivo que Dios nos pida que pensemos en Él o que le queramos más de lo que va. Ya me entendéis. Pues esto se llama así y no podemos hacerlo. El sacrilegio, que es el abuso de las cosas sagradas, el dar, el llevar el trato de las cosas de Dios con negligencia. Unos cristianos que no ayuden al párroco a tener una parroquia limpia, bella, no contribuir al esplendor de las ceremonias, el no ayudar a que el culto a Dios tenga el esplendor que debe tener, todo esto es, pues son pecados contra grandes o pequeños, es decir, mortales o a veces veniales, pero ya me entendéis, hay que tenerlo en cuenta, forman parte de la lista de pecados contra el primer mandamiento. Veamos ahora, antes que se nos agote el tiempo, en respecto al amor de los demás, por amor de Dios. Esto que os hablaba al principio, de inscribir el amor de Dios en el amor al prójimo. Os leo un texto de la primera epístola de San Juan, y aquí tengo. Cuanto a nosotros, amemos a Dios, nos dice San Juan, el apóstol, el que sabía tanto de amar a Dios, el que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Si alguno dijera, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Y nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Veis? De una manera más explícita todavía, lo tenemos en el texto ya más amplio de San Mateo capítulo 25, cuando nos habla de esa escena final del juicio universal y el Señor va
concretando a los que están a la derecha, a los que están a la izquierda, por qué han sido juzgados así, venid benditos de mi Padre, o y malditos al fuego eterno, las razones son explícitas, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, etcétera, etcétera. No tengo necesidad de recordároslo, pero ya veis cómo amamos al prójimo, sabiendo que cuando le amamos estamos amando a Cristo, que se disimula, que se inscribe, que está en Él para que es ser querido. No penséis que el amor de Dios tiene como único cauce la liturgia. La misma Iglesia, en el documento del Concilio Vaticano II, la Sacrosanto Concilio, nos dice que la liturgia es un cauce para el amor de Dios, pero que no es el único mandamiento cristiano. Está pensando justamente en todas las formas de la caridad que hacen que, según la promesa de Cristo, nosotros sepamos que estamos queriendo a Jesús cuando curamos las llagas de un enfermo. Y es una madre la que está besando los pies del Señor cuando besa los pies de su hijito, o cuando se los lava. Todas esas delicadezas del amor humano que, con la mentalidad de que el Señor las espera porque se mete dentro del prójimo, pues los cristianos las sabemos. Un caso privilegiado de este amor al prójimo es perdonar al enemigo. Permitidme una anécdota histórica. Rara es la persona que, teniendo que hablar en público, no ha citado alguna vez a Franklin, que es una fuente inagotable de anécdotas. En una ocasión, Benjamin Franklin dijo la lista de las 3 cosas que a su entender eran las más difíciles. Os las leo. Las cosas más difíciles son: 1. Guardar un secreto. 2. Aprovechar el tiempo. Y 3. Perdonar un agravio. Pensad por un momento en el mandato que está implícito, creo que es explícito incluso, en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor ha querido que quede inscrito en la oración oficial del cristiano el perdón al prójimo. Cuando el prójimo nos fastidia, cuando es enemigo, cuando tenemos cuentas pendientes, precisamente él. ¿Veis? Por eso le llamo yo un caso privilegiado, perdonar al enemigo, lo que más nos asemeja a Dios. Y os lo digo en términos de un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Leo: nada nos asemeja más a Dios que el estar siempre dispuesto a perdonar. Si repasamos toda la vida del Señor, el misterio maravilloso, entrañable de la encarnación y la redención por la cruz y su gloriosa resurrección, vemos enseguida que no nos merecíamos nada de eso, que el Señor ha venido a rescatarnos precisamente porque la humanidad estaba perdida, acumulando ofensa tras ofensas. Por tanto, ¿qué es lo que más nos aproxima a Dios? El estar siempre dispuesto a perdonar. No creeremos en la misericordia del Señor si nosotros no abrimos nuestro corazón con misericordia a quienes tengamos al lado. Y precisamente la misericordia es precisamente ese: hacer y no solo decir te quiero aunque no me quieras y porque no me has querido. Es lo cristiano. Y la gente lo sabe. Mirad cómo se aman, decían los paganos en los primeros siglos del cristianismo, contemplando esta conducta de nuestros primeros hermanos en la fe. Un paso más. También puede plantear algún problemilla. El primer mandamiento en este amor al prójimo y amar a los demás por amar a Dios, encontraremos en los textos de moral cristiana un capítulo interesante, y es el deber que todo cristiano tiene de amarse a sí mismo. Evidentemente, es el mandato de amor a uno mismo por amor a Dios. Y ojo, porque puede uno malentender la cuestión pensando que el Señor nos manda a ser egoístas. Digámoslo de otra manera, a lo mejor más suave. Hay un suave narcisismo en decir, hombre, no te olvides. O como
ya absolutamente en forma de despropósito, puede decir esa expresión de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. No me refiero a estas expresiones deletéreas del mandamiento del recto amor de uno mismo por amor de Dios. Lo que el Señor nos manda es que reparemos en la frase de San Mateo, capítulo 22, versículo 39, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por tanto, veamos ya ahora cuál es la manera de entender esto. ¿Qué tengo yo que hacer para amar rectamente al prójimo? Acercarle a Dios. Por tanto, si yo he de amarme a mí mismo, lo que tengo que hacer es no olvidar el deber de acercarme yo a Dios, porque ese es el bien. Si amar es buscar el bien o hacer el bien a la persona amada, yo me amo rectamente a mí mismo, dándome todo aquello que me acerque más a Dios. Luego, por tanto, esa afirmación que se entiende que va por mal lugar, tiene una música que no es agradable, de que la caridad entendida empieza por el egoísmo, no va. Porque si yo al prójimo le hiciera egoísta, no le estoy queriendo. Por tanto, yo no me puedo hacer a mí egoísmo. Por tanto, digámoslo de otra manera y con rotundidad, yo me amo a mí mismo por amor de Dios cuando quiero ser santo y cuando pongo los medios. Cuando estoy decidido a no pecar, porque pecar, todo pecado me hace daño, y un daño que puede inscribirse hasta la eternidad. Yo me amo rectamente a mí mismo cuando procuro recibir los sacramentos a su tiempo. Yo me amo a mí mismo cuando sirvo a los demás, que es la mejor manera de llegar a la propia plenitud. Mirad, y con esto acabaríamos la clase. Nuestro corazón está hecho de forma que solo llegará a ser feliz, así nos ha hecho Dios, buscando que los demás lo sean. Yo solo podré ser feliz dando. La única receta para la plenitud es la generosidad. Por tanto, como veis, ahí está inscrito el planteamiento por el cual uno nunca se equivocará convirtiendo en narcisismo o egoísmo ese recto amor a uno mismo. Vamos a ser generosos hasta dar la vida, por amor a Dios, a los demás, por gastarnos y desgastarnos con un trabajo bien orientado hacia el bien del prójimo, por la virtud que nos lleva a la fidelidad cristiana de difundir el